familia, finanzas y mucho más. Y con ustedes, Wendy Pineda. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Cadena Azul 1550M. Le damos la más cordial bienvenida aquí a su show de los miércoles, Conéctate con TFKM. Muchas gracias por su sintonía y preferencia. El día de hoy venimos con muchísima información. Vamos a tener en línea telefónica a la abogada Noelia Ramos hablando de estos cambios en el Departamento de Inmigración con los permisos de trabajo, las visas con diferentes clasificaciones y también todos esos cambios drásticos que ha tenido inmigración en este momento. Vamos a estar hablando también con el alcalde Carlos Hernández de la ciudad de Hialeah, donde justamente se presentan grandes casos de COVID-19 confirmados en uno de los zip codes de la ciudad de Hialeah, que es el 33012. ¿Qué medidas se están tomando y cómo es el plan para atacar esta propagación del COVID-19? También vamos a estar hablando con Jessica Sotolongo de Intercredit Solutions acerca de esos errores que tú no sabías que tienes en tu reporte de crédito y es posible que ahora estés haciendo préstamos para tu negocio y te estás dando cuenta que tienes esos problemas en el crédito. También vamos a hablar del tema de las cifras y este calor tan inmenso que tenemos en esta tarde de hoy, porque el servicio meteorológico informó desde el día de ayer que la temperatura se iba a sentir hasta en 110 grados Fahrenheit o más, y había una advertencia de calor que va a estar vigente hasta las 6 de la tarde de este día de hoy. Estamos en esta época que el calor es impresionante, pero aquí seguimos en la labor de informar a la comunidad. Le doy la más cordial bienvenida a Giovanni Pereira. Muy buenas tardes, Giovanni. ¿Qué tal, Wendy? ¿Cómo está? Bueno, Hoy vas a aquí tener hoy vamos a tener un programa bien dinámico, bien variado y sobre todo con información precisa y de personas que son tan importantes en nuestra comunidad como es el alcalde Carlos Hernández de la ciudad de Hialeah. Lo que tú estás diciendo es una ciudad que nos explique qué es lo que está pasando con respecto al coronavirus y el incremento que ha habido en el zip code 33012. Asimismo, y también vamos a iniciar con estas cifras porque varios estados de los Estados Unidos alcanzan niveles récord de contagios del COVID-19. Esto fue lo que se informó hasta el último boletín, donde dice que hay más de 117,000 muertos por el COVID-19, una proyección que utiliza la Casa Blanca, que señala que para octubre habrán 200,000 personas que hayan perdido su vida a causa de esta pandemia. En la Florida se reportan 5,511 casos actualmente nuevos, una cifra altísima, podríamos decir que es la cifra más alta desde que comenzó la emergencia. El estado llega a un total de 109,014 contagios según el informe del Departamento de Salud de la Florida y se reportan 3,281 fallecidos. En el condado de Miami-Dade, nuestro condado, hay actualmente 26,882 casos de COVID-19. Broward le sigue con 11,744. Uno de los dos condados, de los dos condados sigue en todo el estado, donde hay 38,566 casos, donde más se concentra esta pandemia. Asimismo, también tenemos que tener en cuenta que los hospitales de Miami-Dade confirmaron desafortunadamente el incremento de estas hospitalizaciones de los pacientes contagiados por coronavirus, algo que hemos estado hablando en las últimas semanas y hemos estado recalcando que por qué esperar a que los hospitales lleguen a su capacidad y no prepararnos para esto, porque sabemos que vamos para la capacidad de los hospitales. El Hospital Jackson el domingo reportó haber pasado de los ingresos 182 pacientes y el lunes 196 con el virus del COVID-19, mientras que la semana pasada el promedio era de 144 pacientes por día, que podríamos decir que también es una cifra considerable. Hemos visto que en estas últimas semanas el aumento en los pacientes jóvenes que se ha llegado al hospital ha cambiado mucho. Hay muchos casos de personas jóvenes y es un número excesivo, entre 25 y 45 años. Esto fue lo que informó David de la Cerda, director de cuidados intensivos del Hospital Jackson. El condado de Miami-Dade ya tiene un 30% de todas las camas disponibles y en la última semana las admisiones en los centros médicos subieron de 546 a 818 pacientes. ¿Qué te parece, Giovanni, en el tema de las hospitalizaciones, este aumento tan terrible? Bueno, déjame decirte, Wendy, que
Yo vuelvo y repito que la mayoría de los problemas es causado por nosotros mismos. No estamos teniendo ese cuidado que necesitamos, la precaución y sobre todo que los jóvenes, ahorita están en la etapa de los jóvenes, pero los jóvenes a lo mejor lo pueden superar el problema, pero ¿qué es lo que pasa cuando tú vas a visitar a un familiar? Por ejemplo, si tú tienes el virus y tú no te estás cuidando, la limpieza en las manos, no estás teniendo la atención La adecuada, distancia la distancia social. social y todo esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa si tú llegas a una casa donde está un familiar, el abuelito o el papá, y llegas a eso y el papá o sí, es vulnerable Sí, que está a, inmunocomprometido. sí, correcto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tú lo contagias, tú te vas a superar, pero tú fuiste el causante de este problema. Ahora, hoy en la mañana estaban hablando un muchacho joven en un canal de televisión diciendo de que a él no le importaba porque todos nos tenemos que cuidar. Y también esas personas mayores que no se están teniendo el cuidado debido. ¿Por qué? Porque creen que no les va a dar. Exacto, que Y no. entonces las personas adultas y esas personas que tienen 70, 75 años, que andan en la calle y que no, ponte que traigan la máscara, pero cuando llegan a su casa no traen esa protección de vida y la ropa, todo esto está contagiado, nosotros estamos, y que llegues y entonces esa persona se contagia. ¿Qué es lo que sucede? Esa persona va a tener mayor probabilidad de tener de morir. ¿Por qué? Porque no, las personas están, las defensas que ellos tienen no está en la forma correcta. Entonces, yo creo que todas las personas debemos de tener muchísimo cuidado y no es tanto de que te vayas a morir, porque sabemos que todos nos vamos a morir, Sí, claro, pero la persona que puede tratar de tener un poco de cuidado para no ser infectada, pues yo creo que es lo más correcto que debe de hacer en este caso todas las personas, tenemos que hacer todas tenemos que hacer todo. las personas que somos propensas en este caso o que queremos estar en la calle, porque en el dado caso mío, hablo en la parte personal, yo tengo que estar en la calle, yo tengo que, no es que tenga que estar, sino que es parte de mi trabajo. Y asimismo es lo que hemos estado recomendando en estas últimas semanas. Creo que también eso fue un tema de lo que hablamos el día viernes con la senadora, que estábamos hablando, de que todos estos incrementos son parte del resultado de la irresponsabilidad y la indisciplina social que se está teniendo. O justamente se habían cerrado unos restaurantes en fin de semana. Sí. Lo que se comenta también, sí, se cierran los restaurantes a las 24 horas, el restaurante está abierto. ¿Quién garantiza esa regulación que esté cumpliéndose si ya hubo una violación? Igual en el hotel de Miami Beach, donde habían más de 100 personas haciendo un pool party y ahí no había absolutamente ni máscaras ni distanciamiento social, es una irresponsabilidad total. Bueno, pero también parte de la irresponsabilidad, Wendy, no es solo del restaurante. Lo decía el alcalde Suárez. Carlos Carlos Jiménez, Jiménez. de que del condado de Dade, de que era un problema del condado y ese problema iba a aplicar muchas sanciones a todos estos lugares que no estaban con debidos requerimientos. Ahora, imagínate tú la gente que llega. Y yo siempre he dicho que la persona te tienes que cuidar tú mismo, porque no te van a venir a cuidar. En el dado caso, mira el alcalde, creo que el alcalde de la ciudad de Miami estaba Sí, involucrado estaba justo en el Swan, entonces, ¿qué es lo que pasa? Él puede lavarse las manos o limpiarse las manos, como dicen vulgarmente, diciendo, bueno, a mí ya me dio el coronavirus y vamos a aplicar al peso de la ley a las personas que estén, y ese restaurante se cerró, pero en 24 horas se tiene que abrir. 24 horas, Ahora, exacto. las personas no nos van a venir a cuidar a nosotros. Nosotros somos los que nos tenemos que cuidar. Y él, dentro de la parte, es también un ser humano que anda en la calle. Y entonces a él sí que le importa a la ciudad y esto y lo otro. Pero al final de la jugada, todos estos son políticos. Y estos políticos no nos van a sobrevivir un familiar, no van a regresarnos a un padre, no van a regresar a una mamá que está sufriendo o que tiene el coronavirus. ¿Quién va a tratar de no hacerlo? Somos nosotros mismos. El alcalde anda en su party, el alcalde anda en su momento, y yo creo que no es la forma correcta, pero ellos no nos pueden cuidar a nosotros. No creo que sean las personas indicadas, sobre todo que no nos dan un buen ejemplo.
O sea, no hay un buen ejemplo de parte del alcalde sabiendo que nos están diciendo que guardemos la distancia social y él no la está guardando. Entonces quiere decir que no es una persona que nos dé un ejemplo. Ahora, no puede aplicar todo el peso de la ley. Ese es como el papá que regaña al hijo, lo golpea y él está tomando cerveza. Exacto. Y no queremos que el hijo tome cerveza. Entonces, no es correcto. Las personas indicadas somos nosotros mismos que nos tenemos que cuidar. Bueno, justamente él en sus redes sociales dice que se disculpó por la foto donde estaba. Sí, pero sé como el papá, que regaña al hijo, el papá que fuma y que se mete 2 cajetillas de cigarro, y el hijo le está diciendo que no fume porque le va a dar cáncer y esto y el otro. Y él es el que está haciendo esto. Entonces, no tiene ninguna credibilidad ante la sociedad que nos estén dirigiendo personas que no cumplen lo que están diciendo que nosotros, las personas, tenemos que cumplir. Así que si nos está escuchando el alcalde Francis Suárez, que muchas veces lo hemos invitado a nuestro programa y por su agenda no hemos podido tener la suerte de hablar con él aquí en nuestro programa, le invitamos a que nos llame y hablemos de esta situación para el próximo miércoles a las 5 de la tarde, porque es importante escuchar la versión de él donde dice, bueno, yo no lo estaba haciendo, pero ya han sido un par de veces este tema de las disculpas y señores, cuando ya pasa uno y pasan dos es cuando no hay atención. No, y es que lo que pasa, Wendy, no es parte de crítica, ¿no? Sino claro que es una cosa que ante la sociedad no me puedes lucir a mí que estés haciendo, viendo. Entonces, que al final de la jugada nosotros no estamos haciendo una labor, esto no es ni político ni nada de esto, esto es una labor que nosotros estamos viendo, que cuando pasan los padres, sobre todo el ejemplo que pongo yo de los padres, que nosotros somos el símbolo, somos la imagen de nuestros hijos. Y entonces si yo fumo y yo le estoy diciendo al hijo mío que no fume, y entonces cuando de repente me ve con un tabaco, con un cigarro en la boca, ¿qué va a decir? Bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Claro. ¿Cuál es el ejemplo que tú me estás dando? Ahora, de igual manera, con el coronavirus, nos jactamos los políticos de decir que no salgamos, que no que tengamos nuestra distancia, me estás aplicando las leyes, yo como negociante me estás aplicando que tengo que usar las máscaras, que tengo que usar todos los signs en el negocio de nosotros, y al final cuando tú vienes a ver, el que me está dirigiendo, el papá mío, es el que está rompiendo la ley y él es el que la está poniendo. Entonces, yo creo que no tienen moral para podernos venir y decir, miren, usen esto. Yo creo, desde mi punto de vista personal. Sí, claro, hay que tener una concordancia entre lo que se dice y lo que se hace. Correcto. Y teniendo en cuenta que eres un servidor público, donde todas las personas consideran que eres un ejemplo a seguir, entonces es por eso que debes hacer el doble esfuerzo de tener mucha disciplina social. Es muy bueno las conferencias de prensa, es muy bueno invitar a todas las personas a tu ayuntamiento, pero asimismo es muy bueno dejarle saber a ese que vive en tu zip code, a ese que vive en tu ciudad, qué es lo correcto para hacer. Mientras comunicamos nuevamente con el alcalde Carlos Hernández, que tiene una llamada, vamos